Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, son las 6:30 y soy Bernat García, técnico del Servei de Relacions Internacionals. Eh, por favor, ¿me podéis escribir en el chat si se me oye bien y se ve la presentación? Esta que pone sesión informativa Erasmus Studies 1 de abril. Vale, muy bien. Bueno, pues vamos a esperar un par de minutos porque hay una primera parte de la presentación que dará el cable de Servei, Carlos Comer, y como os decía, yo soy Bernardo García y soy el técnico que con dos administrativos, un administrativo y una administrativa, gestionamos todo el tema Erasmus. Eh, ya tenemos aquí. Hola, Carlos. ¿Me oyes? Sí, Muy bien. Pues nada, yo ya me he presentado, os he dicho que tú eres el jefe de servicio y que les vas a explicar la primera parte de la presentación sobre el tema económico. Cuando tú digas. muy bien. Pues nada, bienvenidos y bienvenidas. Soy Carlos Pomer, jefe de Servicios de Relaciones Internacionales y Cooperación, y junto con Bernat vamos a hacer esta sesión informativa eh, para todo el alumnado que tiene asignada una beca del programa Erasmus Estudios para el curso que viene, para el curso 25-26. En este momento sabéis que después de la solicitud que hicisteis y de la preselección por parte de los coordinadores, estamos en la fase de nominaciones, de enviar vuestros nombres a todas las universidades europeas a las que vais a hacer el programa Erasmus. Después os informará Bernat de esos detalles. Y también en la fase en la que tenéis que hacer un trámite que se llama aceptación de la beca en la sede electrónica de la Universidad de Valencia. Bueno, que también os comentará, en el que básicamente tenéis que indicar vuestra cuenta corriente donde queréis ingresar la beca, donde queréis que os ingresemos la beca, perdón, y otra serie de información detallada para que podáis seguir con los trámites. Y también obtendréis una carta de nombramiento por parte de la universidad que os van a pedir en las universidades socias. Eh, yo básicamente vengo aquí a hablar de las becas económicas, de las becas Erasmus que vais a tener por el hecho de ser estudiantes Erasmus en el curso que viene. Y también animaros, lógicamente, a que vayáis y participéis en el programa por la experiencia tan positiva que vais a tener desde el punto de vista de vuestro currículum profesional, como también todo lo que os va a aportar una experiencia en otro país, desde el punto de vista personal y del idioma. Cada vez más importante tener en vuestro currículum una estancia internacional, y en ese sentido es muy importante que no desaprovechéis esta oportunidad y eh, hagáis efectiva vuestra estancia. Erasmus, siempre digo que hay muchos altibajos en la época o participar en Erasmus, muchas incertidumbres, sobre todo al principio de las estancias, pero el 99% de los estudiantes que enviamos fuera dentro de este programa, que ya tiene más de 35 años de antigüedad, bueno, pues vienen todos encantados, sacan buenas notas y es una experiencia muy fructífera. Bien, yo me voy a centrar en la parte de las becas. Y bueno, la primera noticia así más general es indicaros que no vamos a conocer en detalle las becas concretas que vais a tener prácticamente hasta la última semana de septiembre, primera de octubre, por, digamos, bueno, temas burocráticos vinculados a la beca, pero sí que os podéis hacer una idea, y por eso estoy aquí, de la ayuda que vais a poder recibir para el curso que viene. Como digo, la letra pequeña, los flecos de esa beca la conoceremos en primera semana de octubre, más o menos, del año 25, pero os puedo asegurar el panorama de becas que os voy a comentar. También muy importante, eh, que penséis que la beca Erasmus no tiene como finalidad cubrir todos y cada uno de los gastos que vais a tener en destino, alojamiento, manutención, resto de gasto que tenéis, sino que solo pretende cubrir una parte de los gastos. Ojalá, digamos, que el dinero de la beca Erasmus pudiera permitiros una manutención y un alojamiento completo,
en universidades europeas y más con el precio de de la vivienda, que cada vez, digamos, es más elevado, pero no hay dinero de Europa y también del Ministerio para cubrir todas esas necesidades, pero bueno, una parte de esos gastos sí que los cubre y los está cubriendo el programa Erasmus desde sus inicios y esa es un poco su finalidad. También por otro lado, de deciros, bueno, lo del mes de octubre que ya he comentado, porque ese es el momento en el que el organismo autónomo que gestiona las becas Erasmus, que depende del Ministerio de Universidades, nos dice con seguridad cuántas becas y qué dinero nos da, en este caso la Universidad de Valencia, para pagar las becas Erasmus. Ese organismo que engloba todas las universidades de España, digamos que reparte todo el dinero entre las universidades para que os lo hagamos llegar. Y esa decisión, fruto de una serie de criterios de valoración y demás, llega muy tarde, ¿vale? Bueno, teniendo claro ese horizonte de octubre, vamos a ver al menos las becas básicas que vais a cobrar. En primer lugar, tenéis en pantalla las cuantías mensuales que cobraréis por mes. Hay tres grandes grupos de países en función de dónde esté ubicada la universidad, donde vais a estudiar el curso que viene, pues podéis recibir la beca del grupo uno, que consiste en 350 euros mensuales, la beca del grupo 2 con 300 euros mensuales o la beca del grupo 3 con 250 euros mensuales. En la beca del grupo uno están prácticamente todos los países más importantes a los que vosotros vais a estudiar. Está Alemania, está Francia, está Reino Unido y sobre todo está Italia, que es la universidad o el país, digamos, que recibe más estudiantes de la Universidad de Valencia. Entonces, la gran mayoría de estudiantes estaréis en el grupo uno. Luego tenemos una serie de países en el grupo 2, fundamentalmente algún país mediterráneo y del este de Europa, y luego en el grupo 3 países del este de Europa. Esa cuantía que figura ahí es un mínimo que vais a recibir y además es el mínimo, a pesar de que otros años sí que hemos recibido un poquito más de fondos. eh, para esos países es la cantidad que prevemos para el curso 25-26 por mes, ¿vale? Entonces, haceros la idea que esa es la cantidad, la cuantía de mensual que tenéis. Suiza, preguntáis, está en el grupo uno como Reino Unido, y la República Checa está en el grupo 2, ¿vale? Suiza es verdad que ahí no figura, podemos incluirlo, y Chequia sí que figura en el penúltimo de los países del grupo 2. La cuantía que vais a recibir en un principio está vinculada al número de meses que tenéis adjudicada en vuestra beca Erasmus. Cuando hagáis la aceptación de la beca, recibiréis una carta con el número de meses adjudicados. Normalmente la regla general es que una estancia anual son 10 meses, una estancia semestral son 5 meses. Ahora mismo no puedo garantizaros que vayáis a recibir esos 10 meses en una estancia anual y 5 meses en una estancia semestral, pero hay muchas posibilidades de que sea así. Y en todo caso, bueno, pues puede fluctuar un mes arriba, un mes abajo, ¿vale? Es decir, que yo creo que 4 meses y 9 meses con seguridad vais a tener, 4 meses para semestrales, 9 meses para anuales, y tengo previsiones de que posiblemente sí que podáis recibir el total de la beca consistente en 5 meses para estancias semestrales y 10 meses para estancias anuales en función de esas cuantías que, como digo, figuran ahí. También tened en cuenta que algunos estudiantes tenéis una beca adjudicada en caso de ayudas de becas semestrales por 4 meses, sois la minoría. En ese caso, más de 4 meses no recibiréis. Y lo mismo pasa con las ayudas o las adjudicaciones de estancias anuales de 9 meses, en cuyo caso nos pagaríamos más de 9. Pero la regla general eh, sería, bueno, una previsión de 5 meses por becas semestrales y 10 meses por becas anuales por las cuantías que figuran ahí. De forma que si os vais a, por ejemplo, Italia 10 meses, pues tendríais que multiplicar 350 por los 10 meses de vuestra estancia. Como digo, la determinación del número de meses también vendrá en el mes de octubre. A esas cuantías que todo el alumnado tenéis de oficio y sin hacer nada que he explicado en el cuadro anterior, se puede sumar una ayuda adicional de 250 euros mensuales, eh,
con el objetivo de favorecer a aquel alumnado que tenga una situación desfavorable. La Unión Europea está muy sensible con que todo el alumnado que quiera pueda irse de Erasmus, que haya un Erasmus para todos y que no sea un Erasmus elitista. Como consecuencia de ello, amplía el importe mensual de las becas a una serie de supuestos eh, para aquel estudiantado que esté en una de esas situaciones desfavorables. En primer lugar, eh, por motivos económicos, es decir, el alumnado que tenga una situación económica desfavorable recibirá esos 250 euros adicionales. Para establecer qué estudiantado tiene esa ayuda adicional desde un punto de vista económico, la Unión Europea, y en este caso también el SEPI, el Ministerio de Universidades Español, se basa en aquel estudiantado que en este momento esté disfrutando de la beca del Ministerio de Universidades para estudios universitarios. Una beca que solicitáis todos los años en el verano, en el momento de matricularos, en el mes de julio, y si tenéis adjudicada esa beca, porque, y de hecho ya lo sabéis muchos de vosotros, porque la solicitasteis en julio y ya se han resuelto, en ese supuesto se supone que tendréis unos umbrales de renta bajos y por ese motivo se os pagará ese plus de 250 euros mensuales. Entonces, ese es el primer supuesto vinculado bueno, pues a un tema económico de los alumnos. Entonces, ese sería, como digo, el primero de los supuestos donde se recibiría ese plus de 250 euros. El segundo sería aquel alumnado que acredite una discapacidad igual o superior a un 33% de discapacidad. El tercer supuesto sería aquel alumnado que haya sido víctima del terrorismo o víctima de violencia de género. Y por último, aquel alumnado que sea miembro de una familia numerosa o una familia monoparental. Tenéis que tener en cuenta que estos 250 euros adicionales vinculados a estos supuestos de hecho, no los vamos a averiguar porque vosotros nos enviéis un documento que acredite que tengo el carnet de familia numerosa o que acredite que sois becarios, sino que lo que hacemos es cruzar los datos de matrícula que ya obran en nuestro poder, dado que tenemos pues la aplicación de matrícula a nuestra disposición, y ahí es donde consultamos de forma directa, de oficio, desde nuestro departamento de Relaciones Internacionales, esa información para daros ese plus. De forma que en el mes de septiembre-octubre, cuando saquemos la lista definitiva de los estudiantes con las becas que van a recibir, podéis consultar si estáis o no entre el alumnado que obtenga ese plus de 250 euros. También es posible que se amplíen estos supuestos. Esta, como decía, es la letra, estos a grandes rasgos, la ayuda y ese plus que os decía, pero puede ser que se amplíe en algún supuesto o haya un poquito más de determinación en otros supuestos y esa es la información que ahora nos podemos dar, donde habrá que esperar al mes de octubre. Pero al menos esos cuatro supuestos sí que os los decimos con seguridad. Otro punto importante respecto de la beca es si recibo, en qué momento recibo la beca. Si la recibo toda de golpe al inicio de la estancia, si la recibo cada mes un pago. Pues bien, la beca se recibe de forma automática en el número de cuenta bancaria que vais a indicar en el formulario de aceptación de la beca. Tiene que ser una cuenta bancaria que esté a vuestro nombre o al menos de la cual seáis cotitulares y vais a recibir la beca en diferentes pagos. ¿Mm? En total serán cuatro pagos. Ese es el resumen que tengo al final de la transparencia, pero hay que diferenciarlos, ¿vale? Por un lado, tenemos la beca vinculada a la Unión Europea, la de toda la vida. Es decir, la cuantía mensual que antes os he enseñado en el cuadro del grupo de países. Hemos dicho un ejemplo de un estudiante que se va a Italia 10 meses, que cobra 350 euros al mes. Entonces, el total de su beca serían 3.500 euros. Pues bien, esos 3.500 euros los va a recibir en dos pagos. Un primer pago correspondiente al 70% de esos 3.500 euros al inicio de la estancia, una vez llegue a la universidad, en este caso italiana, y nos envíe el certificado de llegada que le van a dar en Italia y nos lo
ponga dentro de nuestra plataforma digital todos los papeles que tenéis que presentar, veréis que hay una plataforma digital donde tenéis que subirlos, después Berna nos lo contará. Pues en el momento que hagáis esa operación, os ingresaremos ese 70% en vuestra cuenta bancaria. Y al finalizar la estancia y cuando vais a Valencia y nos acreditéis y nos subáis también a la plataforma digital el certificado de finalización, que también será un papel que os dé la universidad extranjera, os pagaremos el 30% restante de la beca, en este caso el 30% en el ejemplo que he dado de 3.500 euros. También tenemos previsto un pago de la Universidad de Valencia, que ahora mismo también lo tenemos sin determinar, y que la previsión que tenemos es que sea el equivalente a un mes de beca. Antes, insisto, he puesto los cuadros con los 350, 300, 250. Nuestra previsión es que al menos tengáis un mes adicional de dinero que llega de la Universidad de Valencia, del propio presupuesto, porque nuestra institución, digamos que apuesta como línea estratégica por este programa y por eso, cosa que otras universidades no hacen, damos un mes adicional de beca. Esa es la previsión que tenemos ahora mismo. También insisto que hasta octubre no sabremos la determinación concreta, pero os podéis hacer una idea de que esa será más o menos la cuantía que recibiréis de la Universidad de Valencia. Y luego un concepto importante es que diferenciéis la beca Erasmus de las becas para estudiar que pedís todos los años, ya sea la beca de estudios del Ministerio de Universidades, ya sea la beca de la Generalitat Valenciana y que soléis pedir junto con la matrícula para obtener una ayuda en el pago de las tasas de matrícula o bien una ayuda para desplazamiento o libros u otro tipo de conceptos. Muy importante que las diferenciéis y que también además tengáis en cuenta que son compatibles. Es decir, puedo pedir y puedo seguir pidiendo la beca que todos los años he pedido al matricularme y adicionalmente obtener la beca Erasmus, ¿vale? Importante siempre diferenciar conceptos de las becas porque las becas son muchas, muy diferentes, pero es importante que cada beca vaya a, a su concepto correspondiente. Bien, ¿qué más cosas comentaros? De la parte de... Bernat, si quieres pasar, por favor. Gracias. Vale, al margen de la beca de la Unión Europea con el cuadro de becas que os he comentado y esos dos pagos, una novedad que vino este año 24-25 por la insistencia del alumnado Erasmus y las universidades hacia la Unión Europea es la ayuda de viaje, ¿vale? Es un pago independiente a la beca mensual que os he comentado, es una ayuda basada en la distancia del viaje, en este caso la distancia que hay entre Valencia, la sede de nuestra universidad, y la ciudad en la que vais a hacer vuestra estancia Erasmus. Hay un calculador de distancias que podéis buscar en Google, calculador de distancia Erasmus, y veréis el número de kilómetros que hay entre Valencia y esa universidad de destino. En función de ese kilometraje, recibiréis una ayuda. Normalmente siempre aplicamos dos tramos. Hay otros tramos más peculiares, pero la gran mayoría de estudiantado estáis o bien en el tramo de menos de 1.999 kilómetros, en cuyo caso recibiríais una ayuda de 309 euros en global, ahí no son ayudas mensuales, y el siguiente tramo son ciudades que estén ubicadas a más de 2.000 kilómetros de Valencia, ¿vale? En ese caso recibiríais una ayuda global de 395 euros. Como decía, se trata de un pago único, independiente al de las becas mensuales comentadas anteriormente, y no os vamos a pedir la acreditación ni del ticket de viaje, ni de la carta de embarque, ni del billete que me he sacado con Ryanair, con Iberia o con Vueling, ¿vale? No os vamos a pedir eso. Simplemente con el certificado de llegada que os dará la Universidad de Destino y que también he hablado antes, que nos supone también el arranque para el pago de la beca, automáticamente con eso ya os hacemos ese pago vinculado a la ayuda del viaje. También muy importante que también esta ayuda no requiere que hagáis ninguna actuación por vuestra parte.
vais a recibir la ayuda mensual tanto de la Unión Europea como de la Universidad de Valencia, como esta ayuda de viaje, simplemente por ser Erasmus, simplemente por tener la condición de ayuda de viaje, ¿vale? Lo único que tenéis que hacer es subir a nuestra plataforma los certificados de llegada y la otra información que os comentará mi compañero Bernat. En esta sesión estoy hablando exclusivamente, por cierto, del programa Erasmus Studios, ¿vale? Dentro de las fronteras europeas. Como resumen, a los pagos, digamos que a efectos de transferencias bancarias que os vamos a hacer a vuestra cuenta corriente, van a ser 4 pagos. El primer pago, el 70% de la beca global de la Unión Europea en función del grupo del país al cual iréis, primer pago. Segundo pago, la cantidad fija correspondiente al viaje, 309 euros o 395 euros. Tercer pago, el dinero que recibís de la Universidad de Valencia, eh, haceros la idea de que será una cuantía similar a la de un mes de beca en función del cuadro que he presentado anteriormente. Y el cuarto y último pago correspondiente al 30% de la beca de la Unión Europea. El primer, segundo y tercer pago se reciben cuando os incorporáis a la Universidad Europea de destino y subís vuestro certificado de llegada. El cuarto y último pago lo recibiréis cuando volváis a Valencia y presentéis el certificado de estancia. Os recomiendo también que visitéis la página web para consultar dentro del apartado de becas económicas esta información. También os puede hacer, bueno, servir de referencia a las becas de otros años. Y como digo, todas estas becas se reciben de forma automática. Es muy importante también que siempre estéis muy atentos a la información tanto de la web como de nuestras redes sociales y también del correo electrónico relativas a toda esta información, ¿vale? Cuando llega el mes de octubre, siempre publicamos unos cuadros bien claros del dinero que vais a recibir en cada uno de esos pagos, ¿vale? La información intentamos ponerosla lo más clara posible. Al margen de estas becas generales, luego ya por último tenemos unas becas eh, especiales o, bueno, complementarias que ya no reciben todos los estudiantes, sino unos pocos, ¿vale? Y queremos marcar estas dos. En primer lugar, las becas que nuestra comunidad autónoma destina al alumnado Erasmus. Se trata de una convocatoria que también suele convocar sobre el otoño, una cosa así. Entonces esperamos también que en otoño del año 2025 saquen esas becas y bueno, pues alrededor entre un 5 y un 10% de los estudiantes, no, demasiado, de un 5 a un 8% de los estudiantes que ahora mismo tenéis beca, alrededor de 2.000 estudiantes sois los que estáis ahora mismo con beca Erasmus, pues un 5 o 10% de ese estudiantado podrá recibir esta beca adicional, cuya cuantía es similar normalmente es la misma al cuadro de becas que os he presentado anteriormente, pero limitada a 5 meses de beca y se priman criterios de nota media de vuestra titulación, ¿vale? En el caso de las becas de la Generalitat Valenciana, no tenéis que hacer solicitud porque nosotros cruzamos datos automáticamente con la Generalitat Valenciana, ¿vale? No tenéis que hacer otra solicitud en ninguna plataforma digital ni presentar ningún papel. Si os toca el premio, entre comillas, de esa beca, os informamos, os enviamos un mail, os decimos qué cuantía vais a recibir y la recibís avanzado el curso, ¿vale? Esa se paga un poquito más tarde. Y por último, tenemos las becas del Santander. No son muchas ni en cuanto a número ni en cuanto a cuantía, pero también os recomendamos que la solicitéis. En este caso sí que tenéis que hacer una solicitud expresa en la página web de Becas del Santander. Tenéis toda la información en nuestra página web. Tenemos abierta la convocatoria hasta el 30 de abril. Y bueno, pues es entrar, registraros y si también en función de la nota media, que es el criterio que se aplica, si os toca, bueno, pues también os informaremos y os haremos un pago adicional, ¿vale? Esa es la parte de las becas, es la intervención que quería hacer. Y bueno, siento que no sea el mes de octubre, o digamos que siento que los trámites vinculados a esta beca no pueda deciros a día de hoy, este es el dinero fijo que vais a recibir con estas condiciones, pero creo que con las pinceladas que os he dado, sabéis al menos la beca
con la que vais a poder contar. Nosotros nos apretamos el cinturón al máximo en el sentido de darnos toda la prisa posible para poder pagaros en cuanto podamos la beca, ¿vale? Es decir, si nos enviáis rápido los certificados de llegada y ya disponemos de las cuantías y demás, hacemos un esfuerzo ingente para que podáis recibir la beca cuanto antes. Nosotros estamos para serviros a vosotros, para que podáis, bueno, pues tener esa beca económica para poder sufragar los gastos correspondientes a vuestra estancia Erasmus. Y bueno, pero muchas veces es complicado poder hacerlo con las reglas de juego que tenemos a la hora de abonar las becas. Bueno, por último, pues animaros para que no dejéis caer esta oportunidad que tenéis encima de la mesa y de la cual no os vais a arrepentir si os vais, eso os lo puedo asegurar por experiencia de muchos años y una experiencia que os va a cambiar la vida y no os desaniméis, que seguro que os va a ir genial, ¿vale? Porque siempre va genial. ¿M? Bueno, pues yo por la parte de las becas hasta aquí puedo leer. Luego, si tenéis dudas, he visto algunas dudas en el chat, Bernal las puede ir resolviendo y en todo caso, bueno, pues ahora va a comentaros con más detalle y de hecho Bernal las ha ido resolviendo en el chat. Os va a comentar más detalles sobre los trámites que tenéis encima de la mesa. No os perdáis nada de lo que os diga. Bien atentos a la página web de la Universidad Extranjera, bien atentos a todo lo que os pidan, bien atentos a hacer el application form que os pedirán, bien atentos a buscar alojamiento con tiempo y seguiría diciendo cosas, pero es parte, no es mi parte, sino la de mi compi. Así que bueno, muchas gracias por atender y así seguimos con la charla a través de mi compañero Bernard. Recordad que luego esta presentación quedará grabada en nuestro canal de YouTube por si la queréis ver más adelante. Adelante, Bernat, y gracias por asistir a la sesión. Muchas gracias, Carlos. Bueno, antes de seguir con la presentación, os tengo que pedir que no pongáis preguntas en el chat porque yo ahora me voy a centrar en explicaros las cosas de la presentación y será al final cuando acabe que recuperemos el chat y miremos las preguntas. También muchas de las cosas que vais preguntando se contestan, si no en esta diapositiva, en la siguiente. Entonces, casi mejor que no pongáis ahora preguntas en el chat y esperáis al final, por favor. Bien, lo que tenéis en pantalla es un poco una recapitulación del principio, ¿no? Es decir, presentasteis una solicitud de Erasmus en noviembre. En febrero los coordinadores os preseleccionaron para un destino. En marzo el vicerrector os adjudica la plaza y entonces ahora nosotros lo que estamos haciendo, y es un trabajo lento y que nos va a costar casi 2 meses, es enviar nominaciones. Es decir, nosotros vamos a informar a las universidades de destino de eh, quiénes sois nuestros candidatos. Y cuando digo candidatos, lo digo con toda la intención, porque nosotros no, en realidad, no tenemos plazas en las universidades de destinos, tenemos acuerdos que dicen cuántos estudiantes podemos proponer. Porque cuando nosotros enviamos esta nominación o esta comunicación de vuestra candidatura, lo que va a hacer la Universidad de Destino es enviaros a vosotros un correo electrónico explicando los trámites que tenéis que hacer para ser aceptados por la Universidad de Destino. Es decir, si alguien pensaba que, bueno, ya estoy en la lista ya es todo mío, pues no, ya estás en la lista, ahora empezamos ahora, ¿vale? Entonces, las universidades de destino os enviarán a lo largo de abril y mayo. Algunas son incluso, algunos ya lo habéis recibido porque nosotros ya tenemos hechos mm, como un 30% de las nominaciones. Algunos ya habréis recibido correos de las universidades de destino, ¿no? Y fijaros, el punto 5 dice trámites de los estudiantes. Porque, bueno, nosotros seguimos haciendo cosas, ¿no? Evidentemente, pero a partir de la nominación y de que os envíen el correo, pues la cosa, digamos que los protagonistas vais a ser vosotros. Quien se quiera ir, pues tiene que cumplir los trámites, tiene que enviar la solicitud, los documentos y tiene que hacer una serie de documentación administrativa que ahora os explicaré
que os parecerá mucha, porque es mucha, eh, pero bueno, tranquilos, esto es para casi a lo largo de 2 años, desde noviembre que hiciste la solicitud hasta que os vayáis en septiembre, volváis el año que viene, en el 2026, y ya en verano, casi después del verano, os incorporen los créditos, pues todo eso son 2 años en los cuales, pues este trabajo que yo os voy a decir, pues se tiene que ir haciendo, ¿no? Bueno, la primera cosa que me gusta explicaros es a quién podéis preguntar cosas, o mejor dicho, a quién se le pregunta qué cosas, ¿no? Porque es una fuente de confusión y de pérdida de tiempo para todos los estudiantes, para todos. La primera cosa, información académica, contrato de estudios, que algunos ya sabéis lo que es, asignaturas, planes de estudios, etcétera, etcétera. Es el coordinador o coordinadora Erasmus el que os ha el mismo o la misma profesor o profesora que os ha adjudicado la plaza. La información administrativa, bueno, pues hay dos posibles sitios o tres. Uno es la oficina nuestra, el Servicio de Relaciones Internacionales, son las cosas más directamente relacionadas con el programa Erasmus, e incluso problemas para que os contesten las universidades de destino. En cambio, si tenéis un problema de matrícula, lógicamente podéis ir a secretaría, o también en casi todas las facultades hay una oficina de relaciones internacionales. Esto también es otro un poco motivo de confusión, ¿no? El coordinador le dice a una estudiante, eso no es cosa académica, no es mío, eso lo tienes que solucionar con la Oficina de Relaciones Internacionales. Y en ese momento la estudiante tiene que preguntar, ¿la central, o el servicio o la facultad? ¿Vale? Porque muchas veces venís a nuestra oficina y son cosas de la facultad que se solucionan en la oficina de la facultad. Para acabar de crear más confusión, esta estructura de casi cuatro instancias, cuatro sitios diferentes, se duplica. Es la misma o casi igual que os vais a encontrar en la universidad de destino. Así que, bueno, pues intentad tener las ideas claras y no pasa res. Si preguntáis en nuestra oficina una cosa académica, pues os diremos eso, todo tiene que contestar el coordinador o la coordinadora y tampoco pasa nada, ¿no? Pero bueno, se gana tiempo si tienes las ideas claras. Bueno, nuestra web, que antes estaba más fácil de encontrar, pero supongo que ya todos la conocéis, cuando entráis a la universidad tenéis que buscar Spy Vives, y dentro de Spy Vives está V Internacional. Esa es nuestra página web ahora. Y dentro de V Internacional hay unas pestañas que cuando entras a Erasmus Studios tienes una pestaña muy importante que es documentos útiles. Documentos útiles es la Biblia. Ahí está todo o casi todo, o desde luego hay muchísima información de todos los trámites. Yo os recomiendo que cuando tengáis una duda de un tema administrativo, empecéis por mirar la web de documentos útiles de relaciones internacionales. En vuestro caso, de momento, sois el curso próximo. A mediados de julio esto lo cambiamos y seréis curso actual, ¿vale? Lo digo porque si ahora miráis curso actual, quizás haya alguna cosa que no sea, ay, perdón, que no sea igual. Bueno, para hacer esta explicación lo solemos dividir en tres momentos temporales y uno transversal o atemporal, antes de iros, cuando llegáis y a la vuelta a Valencia. La parte de la vuelta a Valencia no la vamos a tratar porque si no esta presentación se hace larguísima. A principios de junio os haremos otra y ya acabamos hasta el final para quien quiera estar bien informado. Y hoy así hacemos la cosa un poco más controlada, ¿verdad? Una otra vez. Bueno, la primera cosa que alguno ya preguntaba por el chat, aceptar, pues pones entreu.v.es en Google, por ejemplo, y vas a ir a parar a Entreu. De todas maneras, seguro que todos conocéis Entreu, seguro que todos conocéis Portalumne.
pues en estas dos plataformas informáticas es donde vamos a hacer cosas a lo largo de todo el programa Erasmus. La aceptación de la beca en Entreu.es, bueno, pues espera un segundo, este me gusta más. Cuando entras a entreu.v.es, la primera vez, porque vas a aceptar, tienes que ir a los menús de abajo. Tienes que ir a estudiantes, movilidad, expediente Erasmus Estudios, ¿vale? Es la primera vez, no existe tu expediente personal dentro de Erasmus Estudios, tienes que ir por los menús de abajo, ¿vale? Entonces, buscas expediente Erasmus Estudios para aceptar. Tienes que aceptar antes del 30 de abril. ¿Qué pasa si me despisto y no acepto antes del 30 de abril? Ostras, tú estamos a 1 de abril, quedan 30 días. Como no aceptes dentro del plazo, te pasamos a renuncia, te quedas sin plazo Erasmus. Suena muy fuerte, pero acepta esta tarde cuando acabe esta reunión. No te esperes más, ¿de acuerdo? Cuando haces la aceptación, al final obtienes dos documentos. Un nombramiento oficial de la Secretaría General de la Universidad de Valencia que dice que has obtenido una plaza, bueno, que eres nuestro candidato para ir a la Universidad X en un primer semestre, en segundo o en curso completo. Y para aquellos que os presentasteis a los exámenes de idioma B1 de diciembre, fíjate tú, ya hace más de 3 meses, de diciembre os dará también un certificado de que habéis superado una prueba de B1 del idioma. Los dos pueden ser útiles, sobre todo el certificado de idioma, ¿vale? Bueno, ¿cómo se acepta? Bueno, entras con tu usuario y contraseña, los datos personales los hereda directamente, los datos de la beca los hereda directamente, excepto una cosa que dice idioma de docencia, ni caso, ponéis el que seguramente inglés o francés o alemán. Antes sí que tenía un uso, hoy en día es puramente estadístico. Poner el que sea más verdad y ya está, no os preocupéis más. Datos bancarios. Aquí sí, el IBAN empieza por ES y contando las letras ES, son 24 dígitos, ¿vale? Eh, Tenéis que ponerlo. La cuenta tiene que estar a vuestro nombre. Puede estar a nombre de alguien más, podéis ser cotitulares, pero tiene que estar a vuestro nombre, porque cuando viene la auditoría y dice, demuéstrame que le has pagado a Pepe Mínguez y tenemos que sacar un papel que ponga que le hemos pagado a Pepe Mínguez, no a un familiar, no a una otra persona. ¿De acuerdo? El contacto familiar. El contacto familiar es una persona a la que podamos avisar si os pasa alguna cosa. Así que no sois vosotros, es otra persona. Y si os pasa algo cuando estáis en destino, que podamos avisar a vuestra familia, pues ha tenido un accidente, cualquier cosa. ¿De acuerdo? Documentación. En el chat ya preguntaba, oye, en documentación me dice que adjunto documentación. Pues no hay que adjuntar nada. Bueno, nos lo diseñaron así hace muchos años y así continúa. No hay que adjuntar nada, ¿vale? Diversidad funcional, pues si tenéis alguna discapacidad, poner que sí. Observaciones, es un campo libre. ¿Podéis escribir lo que queráis? Sí. ¿Debéis escribir? No, no debéis escribir porque en esta fase del expediente los pasamos de fase de manera masiva y no hay ocasión para leer las observaciones. Si tenéis alguna observación, pues nos enviáis un correo a erasmus.studies@v.es, ¿vale? Y esto es la aceptación. Si después de aceptar decís, oye, pues a mí no me he dado cuenta, no me he bajado el nombramiento, no me he bajado el certificado de idioma, quiero subir un documento, el que sea, quiero lo que sea, cualquier cosa, ya no vais por los menús aquellos de estudiante en movilidad, os identificáis vais a entrev.es, os identificáis con usuario y contraseña y vais por mis trámites, ¿de acuerdo? Mis trámites entráis directamente a una pantalla en donde están todos vuestros expedientes y uno de ellos se llamará Erasmus Studios, expediente Erasmus Studios,
¿vale? Bueno, aceptar es muy importante, pero con eso acabamos de empezar. Lo siguiente que tenéis que hacer, en principio, en cuanto recibáis el correo de la universidad de destino, presentarle la solicitud, como os digan ellos. Tenéis que presentarla online, en una aplicación informática, en PDF, como ellos os digan, tenéis que presentarles la solicitud. Y la solicitud tiene que ir acompañada de los documentos que os diga la universidad de destino. Se os dice foto, foto. Se os dice em, expediente académico, expediente académico. Si dice expediente académico oficial, tenéis que pedirlo a la secretaría de la facultad. Si dice expediente académico y no dice oficial, pues en secretaría virtual os da un expediente, Yo no sé, yo creo que 60. uy, os da un expediente con el cual podéis enviarlo. ¿Qué más os pueden pedir? Alguna os pedirá ya el contrato de estudios. Ahora enseguida hablaremos del contrato de estudios. Los certificados de idiomas, normalmente la mayoría los pide también, ¿vale? Lo que os pida, como os lo pida y lo que Pino Puente si hace falta, tenéis que hacer lo que os diga la universidad de destino. El contrato de estudios. Y para quien no sepa qué es un contrato de estudios, mirad, la idea es esta. Para quien no sepa lo que es un contrato de estudios, la idea son dos columnas de asignaturas en Valencia y en la Universidad de Destino. Así de simple. Si tú me apruebas en la Universidad de Destino las asignaturas de la derecha, que en este caso están en italiano y son de Facultad de Derecho, pues cuando vengas, si me has hecho bien todos los papeles, que tampoco es tan complicado, cuando vengas en tu expediente académico te van a reconocer las asignaturas de la izquierda. Esa es la idea del contrato de estudios. ¿Y cuesta hacerlo? Pues sí, tienes que dedicarle tiempo, tienes que mirar cómo se hace, pues sí. Pero lo cierto es que la Unión Europea dijo, oye, lo que tiene que ser es que un estudiante, cuando se vaya, tiene que saber qué le van a reconocer cuando vuelva, qué asignaturas le van a dar por aprobadas cuando vuelva. Y claro, eso, para hacer eso hay que hacer un contrato de estudios con todas sus firmas y todas sus cosas, ¿vale? El contrato de estudios lo tenéis que hacer vosotros, firmarlo, presentárselo al coordinador de Valencia, para que os lo firme si le parece bien, ahora entraremos en detalles, y después lo tenéis que enviar al coordinador de destino, que también os lo tiene que firmar y os lo tiene que devolver firmado, ¿vale? Es una cosa farragosa. Bien, el contrato de estudios que todos tenéis que hacer es el que pone a la izquierda portalumne. Y diréis, pero ¿cómo que? Pues es que algunos tendréis que hacer dos. O sea, el tema informático está complicado y esa es la razón. El de Portalumne, que es el que se hace en la misma aplicación en la que hicisteis la solicitud, esta de las pantallitas de color azul clarito, la de Portalumne lo tenéis que hacer todos, porque ese lo necesitamos para después, cuando vengáis, reconoceros las notas en el expediente académico. Por tanto, ese es imprescindible. En el portalumne, a ver, perdoneo, a ver qué tenemos aquí. Bueno, bueno, volvemos un poquito atrás. El de portalumne, lo que vais a conseguir es un contrato de estudios en PDF. ¿Vale? Lo completáis, avisáis al coordinador, si lo ve correcto os lo cierra, lo generáis un PDF, firmáis vosotros, firma el coordinador de Valencia y el de destino y lo subís a Entreu. ¿Vale? Después esto lo repito. Ese lo necesitáis todos y ese tenéis que hacerlo. ¿Qué significa este que pone aquí Erasmus Without Paper? Depende de la universidad de destinación. Significa que la Unión Europea desde hace unos años intenta, y tiene un éxito parcial, no total, intenta poner en marcha una aplicación informática para que todo esto sea mucho más fácil y nos comuniquemos las universidades más fácilmente. Entonces, es verdad que algunas universidades te pueden exigir
el contrato de estudios a través de Erasmus Without Papers que se llama OLA, Online Learning Agreement, ¿vale? Entonces esto lo repetiré otra vez. Eh, y te lo pueden exigir, porque, claro, la Unión Europea ha dicho que quien quiera exigirlo lo puede exigir. Y si no, y no te lo dan, el estudiante no puede ir. Y bueno, pues algunas universidades han optado por exigirlo y en ese caso tienes que hacer dos, el de Portalumne y el de Erasmus Without Papers. ¿Cómo se hace el de Portalumne? Pues recordáis esta pantalla de Portal Service Estudiants, programas de movilidad con otras universidades y la opción última es el contrato de estudios. Te identificas con usuario y contraseña. Este es un poco el resultado final. Y vas a una pantalla en la que tenéis que imaginar que toda esta parte que está encima de las pestañas estuviera en blanco. ¿Vale? Imaginad que está en blanco, ahí no hay nada. Y entonces en la parte de abajo tendrías las asignaturas de Valencia y tú dices, pues quiero subir literatura, literatura vasca. Pues haces doble clic, sube literatura vasca a la parte de arriba y a la derecha se te abre una cajita para que tú escribas, para que piques las asignaturas de destino, porque nosotros no sabemos las asignaturas de las universidades de destino. Lo sabes tú porque te han enviado un correo con las instrucciones de la solicitud, el plan de estudios, el nombre de tu coordinador académico, todo eso te lo envían después de que nosotros les enviemos la nominación. Entonces tienes que subir las asignaturas que necesites, ya sabéis que son en principio 60 créditos de curso completo, 30 de semestre. Cuando ya lo tienes completado, avisas, envías un correo a a tu coordinador académico, el que te ha adjudicado la plaza, y dices, ya tengo hecho mi contrato de estudios, por favor, ¿me lo puedes revisar? El coordinador lo revisa, si lo ve correcto, lo cierra. Cuando él lo cierra, cuando él lo cierra, no enviéis preguntas al chat porque no puedo estar en dos cosas. Cuando acabemos todo, os contesto las preguntas. A ver, vuelvo a empezar. Cuando tienes el contrato de estudios, uy, cuando tienes el contrato de estudios confeccionado, avisas a tu coordinador. Si considera que está bien, lo cierra. Te avisa a ti. Tú lo imprimes. Imprimir significa que generas un PDF que firmas o con firma digital o con un garabato que has hecho con tu ratón, así de simple. Lo guardas, se lo envías a tu coordinador lo firma, te lo devuelve y tú tienes que enviarlo al coordinador de la universidad de destino, que te tiene que dar el visto bueno, te lo firma, te lo devuelve y entonces ya lo subes a Entreu. Es un poco farragoso, pero hay que hacerlo así. A ver, bueno, imprimir significa generar un PDF, ahí, perdón. Y también hay una pantalla en que has de poner datos de la universidad de destino, ¿vale? Tu coordinador, que te han dicho quién es cuando te han enviado el correo para que hagas la solicitud y datos de la universidad de destino, ¿vale? Bueno, aquí tenéis un poco lo que os decía. Tienes que rellenar el contrato con las asignaturas y con los datos de la universidad de destino. Avisas a tu coordinador te lo cierra. A la mayoría de vosotros os pedirán el contrato de estudios mucho antes de esa fecha del 12 de julio que pone ahí. Os la pedirá la universidad de destino. Pues tenéis que hacerlo y enviárselo. Lo que pone ahí 12 de julio es que para nosotros sí que es imprescindible que esté cerrado por tu coordinador antes de la matrícula, ¿vale? Imprimirlo, firmarlo, estudiantes y coordinadores, valen las firmas escaneadas, si alguien lo imprime, lo firma en bolígrafo y lo escanea, eso es válido y cuando lo tenéis todo hay que presentarlo por entrega. Y, vale, y si no si no te piden la Universidad de Destino que hagas un OLA, un Online Learning Agreement, pues ya tienes el contrato de estudios. Pero si te lo pide, has de saber que tienes que hacerlo.
y lo tienes que hacer a través de esta aplicación, que es otra aplicación. Esta es una aplicación de la universidad que conecta con la aplicación europea de Erasmus Without Papers, por eso se llama Universitat de Valencia WP, Erasmus Without Papers. Tenéis, bueno, os voy a mostrar un enlace, pero tenéis un enlace en documentos útiles, ¿vale? Siempre podéis ir a documentos útiles de Erasmus Studies y hacerla. En realidad, recibimos muy pocas consultas sobre cómo funciona esta aplicación, eh, por lo que pensamos que está bastante fácil. La verdad es que yo no conozco las pantallas que veis los estudiantes porque no tengo acceso, pero bueno, pensamos que es fácil de hacer. Y la idea básica es la misma que en el contrato de estudios de Portalum, ¿vale? Has entrado con tu usuario y contraseña, ya sabe que tienes una beca Erasmus, etcétera, etcétera. Vas a crear nuevo y vas a poder recuperar las asignaturas de Valencia de unos menús del plan de estudios. Después vas a tener que escribir las asignaturas que convalidas. En este caso no va una a una, en este caso es un bloque de Valencia y después tienes que picar en un bloque las de destino. ¿Vale? Son parecidas, aunque el aspecto sea muy diferente. Este es un ejemplo de una firma con garabato. La Unión Europea opina que un garabato de estos de ratolín es una firma. Y después, para saber cómo está tu contrato de estudios, vas a poder consultarlo eh, posteriormente. Cuando lo tienes hecho, tienes que firmar como estudiante, automáticamente lo envía a tu coordinador de Valencia. En esta aplicación no tienes que hacerlo tú. Tu coordinador lo dará por bueno y si lo da por bueno, se envía automáticamente al coordinador de destino que tú has informado quién es, tienes que informar de quién es a esta aplicación y lo sabes porque te han enviado un correo cuando te pidieron que hicieras la solicitud y entonces entrando puedes ver las fases. Ahora pone firmado por estudiante, después pondrá firmado por coordinador home, origen, y después pondrá firmado por coordinador host, que es el de destino. Bueno, bueno, una cosa de la que tenéis que preocuparos poco, porque ya llevamos unas cuantas preocupaciones. Bien, estos son cursos, básicamente son un test para saber tu nivel y cursos de idioma. No son obligatorios, ni el test ni el curso de idioma. Hoy en día no, en el pasado sí, ahora mismo no. Y os diré más, no solo hay cursos de idioma, hay MOOCs, Massive Open Online Courses, es decir, hay cursos de estos cortitos digitales de muchas temáticas, hay cursos de muchos idiomas, y cualquier ciudadano europeo puede perfectamente ahora acceder a esta academia europea y hacer los cursos. Si sois Erasmus, en el momento de daros de alta hay un TIC para que lo digáis, pero realmente no, ni son obligatorios en este momento, ni se vinculan al expediente Erasmus. Más información en documentos útiles tenéis un link a un documento del SEPIE. El SEPIE es un organismo del Ministerio de Educación que es el que se encarga de gestionar todo el tema Erasmus. Entonces hicieron una publicación muy bien hecha de cómo se hacía esto y digo, pues ¿para qué tengo yo que hacer si no la voy a saber hacer mejor? Y entonces tenéis un enlace directamente al documento de ese pie que os explica los pasos para poder llegar a que os den estos cursos online de idioma o otros cursos de otras cosas. Convenio de subvención. Bueno, pues el convenio de subvención, igual que el contrato de estudios, estaban allí en una mesa todos los de la Unión Europea, todos juntos, y dice uno, oye, pero es que antes de irse los estudiantes tienen que saber lo que les van a aprobar cuando vuelvan. Y otro dijo, oye, pues antes de irse también deberían saber la beca que van a cobrar de una manera, en fin, segura.
Y entonces inventaren un convenio o contrato de subvención, de beca, como queréis llamarlo. Es un grant agreement y normalmente llamamos convenio de subvención, del cual yo os diría que no os preocupéis. Es un documento que donde van a estar vuestros datos personales y el importe y los importes de la beca, ¿vale? Antiguamente sí que se tenía que hacer, bueno, no os voy a marear, no os preocupéis porque para poder hacer el convenio de subvención personalizado, nosotros necesitamos que el SEPIE nos adjudique el proyecto y nos diga en octubre los importes exactos de las becas. Entonces, cuando sepamos esto, que debería ser antes del verano, pero no será, cuando sepamos esto, recibiréis un correo con un adjunto que será el convenio de subvención personalizado, que lo único que tenéis que hacer es eh, firmarlo, lo imprimís, lo firmáis, lo escaneáis y lo subís a Entreu, ¿vale? Este documento lo tenéis que firmar y subir a Entreu. El, el, También está todo explicado en documentos útiles. El impreso lleva firma también de vicerrector, pero vosotros no os tenéis que preocupar de la firma de vicerrector, solamente de la vuestra. La de vicerrector la buscaremos nosotros. Por tanto, un papel más, pero en este caso no os preocupéis, ya recibiréis noticias cuando el SEPIE resuelva el tema económico y nosotros podamos hacerlo de manera personalizada. Otra cosa que sí es muy importante, la tarjeta sanitaria europea. Eh, Casi todos, ya diré quiénes no, casi todos os tenéis que ir con la tarjeta sanitaria europea. La tarjeta sanitaria europea dura 2 años, entonces no hace falta correr, pero la podéis pedir junio, por ejemplo, y os va a cubrir sobradamente, holgadamente todo el curso académico próximo. La tarjeta sanitaria europea es el documento que os da derecho a las prestaciones sanitarias del país de destino y fijaros que no digo las de España. España tiene un catálogo de servicios de la seguridad social, Francia tiene otro, Chequia tiene otro y cada uno pone los servicios que te dan. Yo qué sé, por poner un ejemplo, en España no hay apenas prestaciones dentales, que seguramente sí que hay en Francia, no lo sé. A lo mejor en un país más pobre de la Europa del Este, pues hay cosas que nosotros sí que tenemos y ellos no tienen. Tienes derecho a lo mismo que tengan derecho los del país. Todos tenéis que sacaros la tarjeta sanitaria europea. Por desgracia, la tarjeta no vale en Turquía y creo que en Suiza. En Reino Unido sí. La tarjeta no vale, pero bueno, Reino Unido es otro tema. La tarjeta no vale en Turquía y entonces os tendréis que sacar un seguro privado, un seguro de viaje. Se llaman seguros de viaje, pero no son para viajes cortos. Se llama seguro de viaje y es para curso completo, semestre. A partir de ahí, cuando ya todos tenéis, o casi todos, la tarjeta sanitaria europea, lo que la universidad tiene es una póliza complementaria, ¿vale? Algunas prestaciones, como podría ser la repatriación o la responsabilidad civil, o algún tipo de accidentes, tampoco todos, no os vayáis a escalar y hagáis cosas peligrosas mientras estáis de Erasmus, porque es casi imposible que un seguro os cubra esas contingencias cuando estás de Erasmus. Pero tenemos una póliza complementaria, ¿vale? Está todo explicado en documentos útiles y la parte interesante es que en julio recibiréis un correo personalizado con el documento personalizado adjunto de vuestra póliza. En documentos útiles, que es la Biblia, ya lo he dicho, tenéis la cobertura. Bueno, estos son los teléfonos en concreto que están también en documentos útiles y recibiréis esta información en julio en vuestro correo electrónico. Bueno, vos han enviado un correo, habéis hecho una solicitud, habéis hecho el contrato de estudios, algunos se ha dado de alta en los cursos de idioma.
Seguramente no habréis podido hacer el convenio de subvención, habéis recibido, habéis, bueno, estáis a punto de recibir la póliza de Caser, os habéis hecho la tarjeta sanitaria europea. ¿Qué queda? Pues muy importante, matricularos, ¿vale? Os decía que antes de la matrícula vuestro contrato de portalumne tiene que estar cerrado por vuestro coordinador. Vosotros os vais a matricular casi igual que el resto de vuestros compañeros, es decir, os van a enviar ese correo, ese SMS que os dice, os te matriculas a partir de tal día a tal hora, pues tú a tal día a tal hora vas a poder entrar a la aplicación de matrícula. Y la diferencia es que va a detectar que tú tienes un contrato de estudios cerrado y te va a decir, oye, oye, Pepe, Pepe o Pepa, que tienes un contrato de estudios cerrado para curso completo de 63 créditos. ¿Quieres matricularte de 63 créditos internacionales? Es decir, no os matriculáis de asignaturas, no os matriculáis de las asignaturas del contrato de estudios, sino de unos créditos internacionales a través de los cuales se os convalidarán las asignaturas cuando volváis. Pero realmente todo lo demás es igual, el día y hora que os digan, automatrícula, los créditos que diga el contrato de estudios, todo igual. El tema de pagar, todo igual, porque pagáis matrícula en la Universidad de Valencia, no se paga matrícula en la Universidad de Destino. Eh, bueno, yo es que me voy de Erasmus solamente un semestre. Bueno, pues aquí te dirá la máquina, no, pues tú tienes un contrato de estudios de 30 créditos. ¿Quieres los 30 créditos internacionales? Tú dices sí. Y a continuación te va a dejar matricularte de asignaturas del otro semestre, ¿vale? Y de automatrícula, pues igual que siempre, bueno, igual que siempre, hasta ahora siempre ha sido por Portalumne. Como sabéis, hay una aplicación nueva de matrícula desde hace un año y medio. Suponemos que seguirá igual. Bueno, esto es un resumen de las fases que hemos hablado: aceptación, trámites a la Universidad de Destino, que es presentar la solicitud, o iniciar el contrato de estudios de portalumnes, si os lo piden, hacer el hola. El convenio de subvención que el convenio de subvención que este año se retrasará, los cursos de idioma que son voluntarios y por fin la automatrícula. Bueno, y ya llega septiembre y os vais. ¿Qué pasa cuando llegas a destino? Pues cuando llegas a destino, la primera cosa que tienes que hacer, siguiendo las instrucciones que te han dicho en el correo en el que te decían, me tienes que presentar una solicitud y tienes que hacer esto y el plan de estudios y cuando llegues tienes que presentarte en la oficina tal, que puede ser el Servicio de Relaciones Internacionales Central, o puede ser la Secretaría de la Facultad, o puede ser una oficina internacional de tu facultad, y tienes que pedir, te tienen que dar un certificado de llegada, un certificado que diga que estás allí, que te has presentado. Ese certificado es muy importante porque tienes que subirlo a Entreu, y con la subida de ese certificado a Entreu nosotros empezamos el trámite de pagar las becas. En el chat de antes un compañero preguntaba, entonces hasta octubre no vamos a cobrar. A ver, tenéis que tener una temporalización y un calendario de ingresos y gastos. La beca no da para pagarlo todo y además la beca se recibe mucho después de que tengáis que pagar muchas de las cosas. Eso lo tenéis que tener claro, tenéis que tener en cuenta y lo tenéis que tener previsto. Y si hay que hablar en casa o donde sea, no lo sé, en el trabajo, para poder tener ese colchón de dinero que hace falta para pagar hasta que os empecemos a pagar, pues lo tendréis que tener. Y si la beca no llega, que no llega, pues tenéis que tenerlo en cuenta también. ¿De acuerdo? Em, entonces, el certificado de llegada lo tenéis que subir por entrego, ¿vale? Mis trámites. Seguir las instrucciones de la Universidad de Destino. Pues bueno, las instrucciones administrativas, lo referente a matrícula, lo referente
A veces hay que matricularse en una secretaría, después de cada asignatura hay que darse de alta en un departamento. En fin, no tiene por qué funcionar igual que la Universidad de Valencia. Puede tener un funcionamiento diferente, más fácil o más difícil. Y entonces lo tienes que saber y tienes que seguir sus normas, las normas de convivencia. Oye, no me tiréis cristales a la basura orgánica porque han estado a punto de expulsar estudiantes y devolverlos a Valencia. Yo qué sé, no fuméis donde no se fuma. Enteraros de las normas de convivencia, las administrativas y las de convivencia. Bueno, cuando llegáis, es posible que alguna asignatura que os han dicho todo bien, resulta que no se ofrece, que no hay oferta, que no ha habido bastantes peticiones, o que se ofrecía en inglés y a la última hora han decidido que no se ofrece en inglés. Podéis tener que hacer cambios en el contrato de estudios y se hacen por el mismo sistema que el original. Para los que tenéis solo primer semestre y llegáis allí y estáis encantados de la vida, ¿podéis hacer prórroga? Sí, pero no hay beca para el segundo semestre, ¿vale? Lo de sí es si están todos de acuerdo. La Universidad de Destino, Valencia te va a decir que sí, pero la Universidad de Destino, muchas dicen que no. Tú ya has venido, venías para un semestre, no te prorrogo porque tengo muchos estudiantes o por la razón que sea. La reducción, también hay caso contrario, es decir, hay personas que llegan y cuando están allí un tiempo dicen, oye, esto no es para mí, el Erasmus no es para mí. Y entonces, pues dices, pues me puedo volver cuando se acabe el primer semestre, pues en principio sí, pero has de tener en cuenta los temas académicos. Las asignaturas eran semestrales o eran anuales. En tu titulación de Valencia, pues que yo recuerde, hay una por lo menos que todavía tiene muchas asignaturas anuales. Claro, si no has estado el primer semestre, a lo mejor no te puedes reenganchar. Por tanto, desde el punto de vista administrativo, por nosotros no hay ningún problema, pero tienes que tener en cuenta la parte académica. Y como os he dicho que lo pone aquí, si haces prórroga cuando estás en destino, pues el segundo semestre no tiene beca. Y con eso creo que casi hemos acabado porque, bueno, esto ya es para cuando vuelves. Así es que yo por mi parte me voy directo a unas cositas que hay al final que también son interesantes. Y aparte de cuando vuelves, os haremos una reunión a principios de junio, exámenes, bueno, antes de los exámenes. Y os explicamos el final, que es muy sencillito, pero para no alargar esto excesivamente, ¿vale? Bueno, el tema de los seguros, sobre todo para los que vais a Turquía y creo que Suiza, en Noruega creo que sí que vale, no es Unión Europea, pero creo que sí que vale la tarjeta sanitaria y en Reino Unido creo que sí que vale, ¿vale? Entonces tenéis que buscaros un seguro. También tendréis que buscaros un seguro a pesar de que sirva la tarjeta sanitaria, los que necesitéis un visado para Reino Unido, de los que vais de curso completo. También recomendaros que antes de iros os registréis, que eso se hace online, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, para que tengan información vuestra en el consulado. Cuando llegáis a destino también os podéis registrar online en el consulado. Si pasa alguna cosa, pues está bien que alguien sepa dónde estáis, qué teléfono tenéis allí. Algunos vais a comprar tarjetas de telefonía locales que os tengan localizados. Tenéis que buscar alojamiento con tiempo y más ahora, pero al mismo tiempo os diría no comprometáis gastos hasta que estéis aceptados por la Universidad de Destino. Cuando enviéis la solicitud, o bien por correo o en la misma aplicación informática, las universidades os emitirán un documento de que os han aceptado. Entonces, hasta que no tengáis eso, claro, no puedes comprarte billetes de avión, no puedes alquilar un alojamiento que si lo anudas no te van a devolver el dinero, porque ocurre muy pocas veces, pero a veces hay problemas con las asignaturas o con otras cosas, ¿no? Bueno, y lo de la asociación ESN, Erasmus Students Network, que es una asociación de estudiantes
locales, o sea, hay secciones por toda Europa. Entonces, seguro que en la ciudad a la que vais y en la universidad a la que vais hay una sección local, son estudiantes de allí y os puede interesar mucho asociaros o pedir ayuda en un momento concreto, que no entendáis alguna cosa o sobre todo el tema de alojamiento, pues la verdad es que estos estudiantes que son de allí suelen ser los que más saben de estas cosas. Cuida tu correo electrónico alumni de la universidad, porque es donde te enviamos las cosas. Vais más de 3 meses, informaros sobre las tarjetas de móvil. Tenéis que mirar en vuestra compañía de teléfono qué limitaciones tenéis y si vais a necesitar una tarjeta local. Las tarjetas bancarias si os cobran comisión, especialmente los que vais a países donde la moneda no es el euro y a lo mejor resulta que os interesa alguna tarjeta de esas modernas tipo Revolut o hacer alguna cosa con vuestro banco. Esta Erasmus App es una app, una aplicación de móvil que tiene información, aunque sinceramente es poco concreta. La verdad es que salió hace unos 5 o 6 años y no ha acabado de resultar totalmente útil. Pero bueno, está bien para saber muchas cosas, ¿vale? De todo lo que es Erasmus. Y los que vais al Reino Unido, sois Erasmus para la Universidad de Valencia, pero no para el Reino Unido. Allí no existe ya el programa Erasmus. Allí sois estudiantes visitantes, estudiantes de intercambio, una cosa así, pero no sois realmente allí. Allí el programa Erasmus no existe, ¿vale? El hecho es que os vais en las condiciones seguramente iguales, de momento casi iguales, pero seguramente iguales a los estudiantes Erasmus. ¿En qué sentido? Allí tampoco pagáis tasas universitarias. Si tuvierais que pagar tasas universitarias en Reino Unido, os ibais a chupar los dedos. Allí no se pagan, como no pagan los Erasmus que van a cualquier otra universidad. Y si vais de curso completo, necesitáis un visado. Para conseguir el visado tenéis que acreditar los conocimientos de idioma ante la universidad de destino con los títulos que ellos quieran, y alguno de vosotros a lo mejor tiene que ir corre a sacarse un TOEFL o un IELTS porque sí ha presentado, me lo invento, un Cambridge que la universidad se lo da por bueno, pero la de destino no, y tiene que sacarse otro título. Eso puede ocurrir. Si vas de semestre, en teoría, en principio no hace falta visado. Es un permiso de estudio que se puede obtener incluso en el mismo aeropuerto, no hace falta tramitarlo previamente. No, todavía no tenemos la información clara de esa autorización nueva que acaban de poner en marcha, que tienes que pagar una tasa para que te den una autorización para entrar o para que te autoricen a viajar al Reino Unido. Todavía no sabemos si es compatible con el visado o el visado no hace falta, lamento decirlo, todavía no. Pero tenéis en la universidad de destino, seguro que lo tenéis todo muy bien explicado en cada caso. Y otra diferencia de los que vais al Reino Unido es que si los Erasmus Estudios hasta octubre no sabemos las ayudas, no, no es una diferencia, es igual. Hasta octubre tampoco sabremos si en Reino Unido recibís la misma ayuda que el resto de países de Grupo uno o puede que sea un poco diferente. Eso todavía no es seguro porque como no forman parte del programa Erasmus. Bueno, estas son nuestra página web, la dirección de correo que más podéis utilizar y ahora sí voy a dejar de compartir y vamos a mirar voy a dejar de compartir y vamos a mirar la, el chat. A ver si puedo recuperar las primeras preguntas. Empezamos por las primeras preguntas. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, a ver, somos 135. Si abrís micros, esto puede ser un caos. Yo os pediría que no abrierais micros. Cristina dice, la beca de la Universidad de Valencia, ¿cuánto es?
Pues no lo hemos dicho, no queremos decirlo. Tradicionalmente era el equivalente a un mes básico. Es decir, si tú vas a un país de los caros del grupo uno que son 350, pues el año pasado fue, o sea, si lo miras en nuestra página web, el curso 24-25, allí está, o el 24-25 está en la página web, no es un secreto. Pero el año que viene no lo sabemos. Pero en principio, tradicionalmente es un único mes en un pago único. ¿Vale? Em, Me voy a Reino Unido y mi pregunta es si el plan de estudios es lo mismo que el Learning Agreement. No, no es lo mismo. Lo que pasa es que en Reino Unido muchas veces no le llaman Learning Agreement. Y plan de estudios es una de las denominaciones que ellos utilizan. Nosotros decimos plan de estudios para el plan de estudios aprobado por el Ministerio con las asignaturas de toda la carrera. Y en Reino Unido es verdad que algunas universidades, el study plan se refiere a tu contrato de estudios, porque ellos no quieren saber nada de tus asignaturas en Valencia, ¿vale? Solo quieren saber que quieres estudiar allí. Pero lo cierto es que si tú vas a Reino Unido, si te piden un study plan en el sentido que estamos hablando, lo tienes que hacer, pero te tienen que firmar también el contrato de estudios en PDF. En el caso del Reino Unido no existe el Online Learning Agreement, no existe Erasmus Without Papers. En Reino Unido solo existe el contrato de estudios en PDF, entonces también te lo tienen que firmar. Entonces tendrás que hacer el contrato de estudios para la Universidad de Valencia y el Study Plan para la Universidad de Reino Unido. María dice, ¿cómo podemos contactar con los estudiantes que van al mismo destino? Pues ahí siempre tenemos un problema porque nosotros no podemos daros la información. Lo cierto es que la lista de adjudicaciones están los nombres y apellidos y están los destinos y está, ahora no recuerdo si tenemos la titulación, pero sí que están los destinos. Entonces, bueno, ya veo que te han empezado a asesorar y efectivamente tenéis que ir con un poco de cuidado, pero hay grupos de WhatsApp, hay grupos de Facebook y veo que habéis hecho muy bien mientras yo estaba explicando ir poniéndoos en contacto para formar grupos. Muy bien. Dice, María dice, el contrato de estudios lo puedo hacer ya o hasta que no contacte conmigo en ese destino no puedo hacerlo. El contrato de estudios puedes hacerlo ya con mucho curro porque te va a tocar entrar a la universidad de destino, averiguar sus planes de estudios, las asignaturas, etcétera, etcétera. Lo podrás hacer más fácilmente cuando ellos te escriban porque te enviarán información, pero sí, puedes hacerlo ya si quieres. No sé, lo que no deberías hacer es enviarlo a destino, porque allí todavía no saben, Jaume, allí todavía, hasta que no tengan nuestros correos, a lo mejor todavía no saben que tú eres nuestra candidata. Y cuando sepan que eres nuestra candidata, inmediatamente te van a... Chao, me desconecta la cámara, por favor. Cuando sepan que eres nuestra candidata, pues te van a escribir, espero que inmediatamente. Sofía pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que propongáis una lista de alumnos a las universidades de destino y descarten algunos alumnos de la lista? A ver, nosotros vamos a enviar aproximadamente 2.400 personas, 2.400 nominaciones y pues por desgracia habrá tres o cuatro personas que habrá problemas y nos tocará cambiarlas. Digamos que seis tocará cambiarlas de universidad y de 2.400 una a lo mejor ya no hay manera de acomodarla. Estamos hablando de esos números. Aitana, durante la aceptación de la beca no he subido mi certificado de nivel de inglés. Es que no hay que subir ningún certificado de nada. Aitana, no hay que subir nada cuando haces la aceptación de la beca. Lo que yo, Mirabois, dice, yo lo que no entiendo es cómo sé qué asignatura coincide en créditos de aquí con las de allí. Las asignaturas no tienen que coincidir en créditos. Ha de haber una poca diferencia en el total. 60 por 62 está bien, 60 por 66 es aceptable,
¿vale? Las asignaturas una a una no tienen por qué coincidir en el número de créditos. Y en cualquier caso, eso se lo vas a poder se lo tienes que preguntar al coordinador de tu titulación, que dependiendo de las universidades, en algunas sí que tienen experiencia con los planes de estudios, ¿vale? Julia, el contrato de estudios se hace una vez nos haya enviado un correo a la Universidad de Destino. Es conveniente, cuando te envían el correo para decirte tienes que presentarme la solicitud, te van a enviar unos links y una información sobre calendario académico, asignaturas de allí, cuántos créditos, en qué departamentos, en qué campus, ¿vale? Mira, Voix dice que se tenía que ir a trabajar. Hoy se me ha olvidado decirlo al principio, pero esta sesión informativa ya la hicimos el 6 de marzo. Os enviamos un correo a todos que hubo muchos problemas por el tema de que también nos obligaron a teletrabajar y por desgracia desde casa fue muy difícil enviar el correo personalizado. Lo que quiero decir es que todo lo que hemos hablado hoy, desde el 8 o 9 de marzo, está en nuestra página web en un enlace a YouTube. Podéis entrar a YouTube, ponéis V Internacional, no, Internacionales, Internacional V. Ah, no recuerdo el canal nuestro, si es V Internacional o Internacional V, y allí todo esto que estamos hablando hoy ya estaba allí grabado desde el 6 de marzo. Así todo, bueno, se supone que sí, se está grabando, pues ya veremos si la ponemos. Es que es un poco redundante, pero bueno, estará en YouTube. Alicia, en el apartado de documentación del expediente Erasmus, ¿qué hay que poner? Nada, Alicia, en el apartado de documentación no hay que subir nada. Nos diseñaron el expediente hace muchos años y pues, los cambios cuestan y la verdad es que no hay que subir nada. Te pedimos que no escribas nada en el campo observaciones. Incluso hay una pregunta, una pestaña anterior que pregunta idioma de docencia y no es relevante. Creo que te obliga a poner una opción de idioma, pero no es relevante. Era relevante, hoy en día no lo es. Álvaro, hago derecho. Según esto, ¿se puede alargar una estancia de un cuatrimestre a un año? Y además que sea la beca anual, yo tendría entendido que no me lo puedes, por favor, confirmar. A ver, si tú tienes una estancia semestral y querrías irte curso completo, deberías hablar ya con tu coordinador para ver si en este momento quedan plazas o quedan semestres que se te puedan convertir la tuya en una anual. Porque si tú pides la prórroga cuando estés allí, la prórroga realmente es adjudicar, es alargar la estancia sin consumir semestres de nuestro acuerdo con la Universidad de Destino. Alargar a curso completo sin consumir semestres de nuestro acuerdo con la Universidad de Destino implica hacerlo cuando estás allí. En esas condiciones no hay beca para para el segundo semestre. Pero si tú en este momento tienes semestre y tienes claro que quisieras curso completo, puedes hablar con el coordinador académico y decirle si es posible que te lo alarguen. Ya te digo que, claro, depende de que queden semestres, un semestre que no se haya utilizado. Álvaro, ¿qué es esto, Álvaro? Bueno, Micaela, una pregunta. Si me voy solo un cuatri, ¿solo puedo cogerme asignaturas cuatrimestrales o no? Joder, Micaela, claro, ¿cómo te vas a coger una asignatura anual? O sea, a ver, de Valencia podríamos discutirlo. Bueno, podrías discutirlo con tu coordinador académico que te dirá que no. ¿Vale? Pero lo que está claro es que tú no vas a llegar a, yo qué sé, a París 4 y que allí tenga una asignatura anual y decir, no, yo vengo solo primer semestre, pero me la cojo. Pues va a ser que no. O vengo va a ser que no. Si tú te vas solo un cuatrimestre, en destino tienes que coger asignaturas de ese cuatrimestre. Y en Valencia pues depende, porque si tú allí te dejan coger dos asignaturas semestrales y tu coordinador de Valencia considera que efectivamente las dos juntas podrían ser equivalentes a una anual de Valencia, pues eso es que sí, eso puede ser. ¿Cómo pido el códice fiscal en Italia? Que lo piden para todo. Pues
Pues la verdad es que no lo sé. La verdad es que no lo sé, pero creo que mientras no estés allí, bueno, me voy a callar. Me voy a callar. No lo sé. Consulta la página web de la Embajada de Italia o de la Embajada de España en Roma. Eh, es que no lo sé. El códice fiscal ese que son unos pesados en Italia, lo piden para muchas cosas como si lo tuviera cualquier persona, pero si no vives allí, o sea, hasta que no llegas, yo creo que no te lo dan, pero no lo sé seguro, lo siento, no lo sé. Pablo, Pablo dice, se necesita sacarse, hacer la tarjeta europea si tienes seguro privado. Ah, vale. Pablo tiene un seguro privado que le cubre de manera internacional. Hombre, pues yo qué sé, es que no sé, Pablo, si tienes un seguro privado internacional, mm, si puedes sacarte la tarjeta sanitaria europea, nosotros no te la pedimos, pero la instrucción nuestra es que te la saques, ¿vale? La tarjeta sanitaria europea no te va a impedir seguir utilizando tu seguro como a ti te da la gana. Y además tengo la tarjeta sanitaria europea francesa, pero entonces tú no vas a poder sacarte la tarjeta sanitaria española. O sí, pero en cualquier caso, con la tarjeta sanitaria europea francesa, en cualquier país de la Unión Europea te van a atender igual que si fuera la española. O sea que lo que me estás diciendo es que ya tienes la tarjeta sanitaria europea. Blasco Ortega, hasta que no tenga el formulario de Universidad de Destino, no puedo hacer el primer contrato de estudios porque me han contactado ya, pero la información ha sido muy de escasa. Me han dicho que el formulario me mandarán al finalizar el cuatri de primavera. Bueno, yo lo que te aconsejo es que entres su página web e intentes buscar esa información que te falta, porque es probable que, que tenga la información quizás no actualizada, pero ya tendrás una idea de cómo está ahora mismo. Ángel, el contrato de estudios tiene que estar firmado por el coordinador de la Universidad de Valencia y el de la Universidad de Destino, sí, ha de estar firmado por los dos. Eh, claro, bueno, ha de estar firmado por los dos, por ti y por los dos coordinadores, son tres firmas. Cristina, me voy de Erasmus 5 meses. ¿Tendría que hacer igual la matrícula de tercero aquí en Valencia como cada año en el mismo plazo para las asignaturas del primer y segundo cuatrimestre o lo hago al volver? A ver, Cristina, tú te tienes que matricular igual que todos en julio. Si te vas un semestre de Erasmus, tendrás que matricularte de 30 créditos internacionales y de las asignaturas que cursarás en el semestre que estarás en Valencia. Mm, María, el contrato de estudios lo puedo hacer ya o hasta que no contacte conmigo otra vez. Esta ya lo he contestado. Contrato de estudios lo podrías hacer ya con un esfuerzo mayor porque todavía no te han enviado la información, obteniendo la información en su página web. Lo que no debes hacer es enviarles a ellos tu contrato ya firmado por ti y por el coordinador de Valencia hasta que contacten contigo. ¿Cuál es el límite a partir del cual te hacen devolver la beca económica? Eso no lo entiendo. ¿Cuál es el límite? ¿Límite de qué? ¿De tiempo? ¿De asignaturas? ¿De qué? Si son de asignaturas, el reglamento de la Universidad de Valencia dice que has de superar el 50% de los créditos que pongas en el contrato de estudios. Si no superas la mitad de los créditos que has puesto, si te vas curso completo son 60 y apruebas menos de 30, te pedimos el dinero. Y en cuanto a tiempo, también hay un límite mínimo, es decir, allí tienes que estar un mínimo de 2 meses. Lo normal es que un Erasmus Estudios esté más de 2 meses. Pero si por el motivo que fuera no estuvieras 2 meses, eh, normalmente te pedimos que devuelvas lo que te hayamos pagado. Si son casos de fuerza mayor, nos los tienes que documentar y tenemos que pedir autorización al organismo autónomo del ministerio, al SEPIE.
La ayuda del vuelo, si en mi caso son 309, es la mitad del dinero para la ida y la otra mitad para la vuelta, no. Hay una distancia única entre Valencia y la ciudad que te toca, según la distancia que haya, y olvídate de ida y vuelta, ni ida ni vuelta. Según esa distancia te corresponde una ayuda y la ayuda es para el viaje y ya te organizas. Pablo, ¿seguís teniendo ayudas por transporte ecológico? Sí, no las hemos explicado, pero os lo digo muy, muy rápidamente. Os voy a decir cómo son en el 24-25, ¿vale? Que quede claro que no sabemos cómo será en el 25-26 y que os voy a contar las del 24-25, ¿vale? Que de hecho podéis entrar en nuestra página web, Becas Económicas 24-25, y allí está todo explicadito, o sea que no os estoy contando ningún secreto. Bien, los importes que os he dicho de viaje, si el viaje es ecológico, se aumentan como en un 20 o un 25%, más o menos, ¿vale? Y además se os añade a la estancia, se os añade, creo recordar que son 4 días. ¿Qué es un viaje ecológico? Un viaje ecológico es que vas y vuelves y la mayor parte del trayecto lo haces por un medio de transporte ecológico. ¿Y qué es un medio de transporte ecológico? Vale, avión no. Barco, hay discusión al respecto, hay discusión al respecto. En principio no, ¿vale? El coche, no. Coche compartido, sí. El BlaBlaCar normalmente va a ser compartido, porque como mínimo va un dueño del coche y un BlaBlaCarero. Entonces vais a ser dos, eso ya se considera compartido. Lo que no recuerdo muy bien, creo que está en nuestra página web, cómo se documenta el tema del coche particular, ¿vale? Pero está en nuestra página web. Entonces, ¿cuáles son sí que sí? Pues ahora, a ver, el tren, por cierto, la bicicleta, dice el Cepillo, la bicicleta es ecológico. Si vas a Budapest y vas en bicicleta, es transporte ecológico. Pero bueno, eso es una anécdota. Es la bicicleta, la moto no es ecológica. Exacto, ya me acuerdo. Los tres que no son ecológicos son el coche cuando no es compartido, el avión y el barco. El resto, salvo sorpresas, son ecológicos. Y la ayuda es que la ayuda de viaje se incrementa en un porcentaje como de un 25%. Están los importes en la página web y si no recuerdo mal, se os pagan la estancia vuestra, que ya sabéis que pagamos estancia real, se pagan creo que 4 días extra, podrían ser 6, tendría que mirarlo, es que yo no pago becas. Chao, me apaga la cámara. Yo no, yo no pago becas. Virginia. Entonces, la propuesta de contrato de estudio puedo enviarse al correo por correo. Entiendo que hablamos de electrónico, ¿no? Hombre, ¿se lo puedes llevar personalmente? Se lo puedes llevar personalmente, pero vaya rollo. Lo normal es que él quiera quedarse una copia, que te la quiera firmar digitalmente. Si se la llevas personalmente, que es en papel. Pues sí, poder puedes, pero vamos, pregúntale primero a tu coordinador o coordinadora. No sé. Chaume, ¿dónde puedo ver qué asignaturas se convalidaron en el pasado? Uf, ni idea. Tendrías que hablar con el coordinador o coordinadora. En principio, se supone que dependiendo de universidades, hay universidades a las cuales los coordinadores envían un número de estudiantes que es suficiente para tener experiencia, o a lo mejor has tenido la mala suerte de que te han adjudicado una universidad que va a un estudiante cada 2 o 3 años. Pero en cualquier caso tienes que hablar con el coordinador académico. Sofía, ay, perdón, que vaya por Dios. Ay, me he saltado uno, me he saltado a Paula. Tras navegar por la página web de la Universidad de Destino, Vives University of Applied Science, he visto que la fecha límite para enviar información del estudiante nominado es el 1 de mayo. El 1 de mayo, pues si falta un mes, no sé no sé, no pillo qué me quieres decir. Pero sí, nosotros tenemos un calendario con las fechas.
denominación de cada universidad y lo que estamos haciendo es enviarlo con una cierta antelación al límite de cada universidad. Virginia, este ya lo hemos dicho. Jaume también. Sofía. Si al aceptar la beca en el apartado de archivos, es decir, de documentación, he insertado la vista donde indica si es apto en el idioma B1 para el Erasmus, ¿pasa algo? No pasa nada, que no le haremos caso y ya está. Victoria, en el contrato de estudios, cuando copias la asignatura para que una de aquí sea igual a dos de allí, ¿cómo pones el nombre de la segunda asignatura? Vale, lo que pregunta Victoria es que es posible en el contrato de estudios de Porta Alumne poner dos de Valencia por una de fuera, imaginad que son dos de 6 por una de fuera que valdría 10 y al revés, ¿vale? Y Virginia, lo que tú me preguntas, es decir, tú quieres dos de allí por una de Valencia, ¿vale? Vas a subir la de Valencia y a la derecha vas a escribir la de fuera. Y después vas a volver vas a poner, ¿sabéis que hace tanto tiempo que no lo hago? Después tienes un botoncito que pone copia. Tienes tres botoncitos a la parte de arriba que pone, en uno de ellos pone copia y entonces lo que hace es que te copia otra vez o sea, en la de Valencia te saldrá, y ahora no estoy seguro, tendría que repasarlo. Victoria, envíame un correo a erasmus.studies, que tengo que repasarlo, que he estado un año y medio en otro puesto de trabajo y ahora hace como 3 años que no hago un contrato de estudios. Envíame un correo a erasmus.estudios. Vale, Andrea, ya he aceptado la beca y tengo los documentos necesarios. Sin embargo, en el apartado fase me pone pendiente de anexar documentación inicial. A ver, cuando vosotros aceptáis, vuestro expediente se queda en una fase que se llama remitido. Nosotros miramos la cuenta corriente y la persona de contacto y lo pasamos a la fase pendiente de anexar documentación inicial. En este curso académico, es, vuestra documentación inicial es el contrato de estudios y en teoría el convenio de subvención. Pero como el convenio de subvención no lo tenéis, en principio lo que tienes que anexar para que te pasemos a la siguiente fase es el contrato de estudios. Lo haces a través de mis trámites, ¿vale? María, cuando tenga mi contrato diseñado, primero debo hablar con la Universidad de Destino. No, tú tienes que hacer el contrato y firmarlo tú. Después tiene que firmar el coordinador de Valencia. Si es de PDF de Portalumne, se lo envías. Si es de PDF de Portalumne, resulta que primero haces el contrato, se lo dices al coordinador. Si le parece correcto, te lo cierra. Cuando está cerrado, puedes crear el PDF para firmar tú, enviarlo al coordinador de Valencia, que te lo firme, que te lo devuelva y enviarlo al coordinador de la Universidad de Destino. ¿Vale? Por tanto, el orden es, haces contrato, avisas coordinador de Valencia, lo revisa, lo cierra, te avisa. Imprimes, que significa crear un PDF. Lo firmas tú, se lo envías al coordinador de Valencia, lo firma, te lo envía a ti y se lo envías al coordinador de destino. Lidia, buenas tardes. Tendré que avisar. A ver, Lidia plantea un tema de salud y pregunta si tiene que avisar a la Universidad de Destino. Pues es que no lo sé, dependería un poco de tu problema de salud concreto. Si tu problema de salud se considera una discapacidad, incluso aunque no llegue al 33%, yo te diría que sí, que te acercaras, aunque no llegue, incluso como una enfermedad crónica, bueno, de alguna manera, yo te diría que te pusieras en contacto con la unidad de ayuda al discapacitado de aquí de la Universidad de Valencia, que te hagan un informe en inglés
para que cuando llegues allí, incluso aunque tú no necesites ningún tipo de adaptación para los exámenes ni para estudiar ni nada, que entiendo que no lo necesitas, incluso aunque no lo necesitas, podrías hacerlo de esa manera. Los estudiantes que tienen problemas médicos crónicos o de discapacidades reconocidas, lo normal es que estén en contacto en la unidad de discapacidad nuestra e informen a la de destino. Eh, no sé, no sabría decirte si es que eso depende un poco de las normas de la universidad de destino. Yo haría lo que yo te digo, contactaría con la unidad de discapacidad de aquí, de Valencia, plantearía el problema médico y ellos además llevan mucho tiempo currándose este tema de los estudiantes nuestros que se van, los Erasmus que vienen, lo tienen muy trabajado. Entonces te recomiendo que hables con la unidad de discapacitado. ¿Cómo se pide lo del viaje ecológico? Lo tienes en becas y ayudas. En este momento, bueno, la información que es del 24-25 te la puedes mirar y puede cambiar, ¿vale? María dice, ¿cuál beca has podido pedir ya? No entiendo nada. La que está en Entreu. A ver, de las becas que existen, vamos a decir los cosas. De las becas que existen, la única que tenéis que pedir es la de Santander Erasmus, que se acaba el 30 de abril, que también la tenéis en nuestra la información, los links en nuestra página web. Y si no, tú pones beca Santander Erasmus en Google y vas casi directo, ¿vale? La resta de becas no hay que pedirlas. La Universidad de Valencia no envía estudiantes sin beca, por tanto, la Erasmus básica no se pide. La mejora de 250 euros para las personas con menos oportunidades no se pide. La beca Erasmus de la Generalitat Valenciana no se pide. Las de estudios, MEC y GVA, las tenéis que pedir exactamente igual que si estuvierais en Valencia. La de viaje ecológico sí que tienes que pedirla. Para el 24-25 está explicado en nuestra página web, en becas y ayudas, y esa sí que tienes que pedirla. Y el que no recuerdo es qué tipo de acreditación pedimos. Entiendo que los títulos de viaje, de los medios de transporte, si es vehículo propio, creo que pedimos algún ticket de gasolina intermedio del viaje, alguna cosa, pero vamos, está allí explicado. Pedro, me voy a Turín un cuatrimestre porque no se ofrecía plaza de curso problemas. Suele haber problemas para albergarlo, pero en general se suele aceptar. Pues yo no te sé decir universidad por universidad. Me dices Turín, yo, pero el país que es Italia te diría que normalmente sí que dejan alargarlo. Pero recuerda que, claro, vas a pedir cuando ya estés allí que no tendrás beca el segundo semestre. Ana dice, estoy en un piso de estudiantes alquiler. ¿Eso no se contempla en la cantidad de remuneración de las becas? No, no. Tú cuando te vayas allí supongo que no pagarás el alquiler de Valencia, tendrás que pagar el de allí. Sami, ¿puedes recordar a qué apartado entró hay que entrar para aceptar la beca? No es un apartado. La aplicación informática se llama Entreu. La dirección URL es entreu.uv.es y has de buscar. Para la primera aceptación tienes que ir por los menús que hay en la parte de abajo. Estudiantes, movilidad, Erasmus, expediente Erasmus Estudios, usuario y contraseña y rellenar lo que dicen las pestañas. Y bueno, ¿alguna pregunta más? Como el programa este de la radio. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues gracias a... Uy, ha caído una pregunta. Facundo, en mi caso tendría que convalidar asignatura de Economía Española. Si es que en mi universidad no hay ninguna asignatura parecida, tendría que hacer asignatura el próximo año. Claro, si tú no encuentras una asignatura que el coordinador te la acepte como equivalente a la que tú tienes, a la que tú quieres convalidar, pues tendrás que hacerla cuando vuelvas. Tened en cuenta que vosotros no vais a hacer un curso concreto. Un estudiante que se va en tercero no va a hacer allí tercero, va a hacer las asignaturas que encuentre que después pueda convalidar en Valencia.
y cuando vuelva, pues seguramente tendrá asignaturas de tercero y de cuarto aprobadas y asignaturas de tercero y cuarto por aprobar. También te diría que economía española, pues no me extrañaría, depende del coordinador, evidentemente, ¿no? Pero a mí no me extrañaría nada que te admitieran una asignatura de economía europea, por ejemplo, por poner un ejemplo, porque todo el mundo entiende que asignatura de economía española fuera de España, pues quizás no es fácil de encontrar. Y entonces, o te dicen que te la cambies y no podrás hacerla, o a lo mejor, depende de quién sea tu coordinador, pues te acepta, ya te digo, economía europea, por ejemplo, ¿no? Es decir, la identidad de las asignaturas ha de ser suficiente, no total, ha de ser suficiente. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por vuestra atención. Lamento que se haga largo y no sé si inventaremos alguna manera. Esta grabación tardaremos unos días. Ya sabéis que tenéis una igual, incluso con la parte final, en las que tenemos en YouTube está la parte de los documentos finales que ahora mismo pues no os interesan, pero si alguien tiene curiosidad, en nuestro canal de YouTube, Erasmus Studios Outgoing, y ahora mismo ya tenemos desde hace días la del día 6 de marzo, que está todo lo que hemos hablado hoy y la parte final. Lo único que hemos quitado es lo del chat, porque es que se nos iba a 2 horas y pico. Y nada más, muchas gracias a todos y a todas y espero que nadie tenga ningún problema, lo hagáis todo a la primera y que todos los papeles os sean fáciles de tramitar. Muchas gracias.